Gustavo, ¿me escucha? Hola, sí, dos. Hola. Sí, Hola. ahora sí. Bueno, te quería preguntar, porque Sí. fuera del micrófono la negra es una apreciación interesante, ¿no? Hay muchas conjeturas que se dan, que si para hacer maratones o tenés que ser competidora o hacer deporte, lisa y llanamente, hay un tiempo perecedero por parte de los calzados deportivos, las zapatillas. Te decían la negra que un año y tenés que cambiar de calzado. Sale en las web que una buena zapatilla para un runners, para un corredor, dura un año, digamos, y la utilizás 2 o 3 veces por semana para salir a correr, al menos 5 kilómetros. Y yo quería preguntarle al licenciado si era cierto eso o si es un mito, si como para perjudica la vender columna, ¿no? y para seguir generando consumos en las zapatillas. Y en eso habría que hacer todo un cálculo, en el sentido del material, cómo lo gasta, cómo no lo gastás, es decir, cómo pisás. Todo tiene que ver con el uso también que vos le des al calzado. Es decir, todo tiene una determinada vida útil. Si bien los fabricantes deben apuntar a determinada cantidad de competencia, digamos, que uno pueda usar con el calzado, pero esto puede repercutir también en la columna vertebral. ¿Por qué? Fundamentalmente porque hay golpes, digamos, en la marcha que repercute en la zona lumbar, y en la zona lumbar puede repercutir también en la zona cervical. Es decir, la columna es un órgano de sostén, como lo es el esqueleto, y en general también puede afectar el correr o hacer alguna práctica deportiva o demás, como una causa estresante sobre la columna vertebral. Bueno, ¿sí? Bienvenido sea. Entonces el impacto sí es complejo. El impacto, exactamente, hay que estar, digamos, corrigiendo a menudo. Pero siempre hay que estar atento, porque esto tiene que ver mucho con las modas y un poco también con el avance científico, que un poco ustedes estaban refiriendo. En una época decían que tenían que usar un calzado bastante duro, después fue con taloneras o con acolchados de aire. Hoy hacen un material muy más dinámico donde digamos, el impacto lo absorbe prácticamente el material. Claro. ¿Bien? Y hoy están volviendo a hacer el running descalzo. Bueno, de eso quería comentarte, que hace mucho tiempo que en Jamaica las personas, los deportistas que les gustaba correr, lo hacían en medias a veces o descalzos, y tenían un buen rendimiento. Bueno, eso tiene que ver mucho también con lo científico, con la superficie de apoyo. Es decir, y que yo hago esta analogía. A ver. Cuando vinimos al mundo, ¿vinimos con calzado puesto, con auto incluido, una rueda que nos traslade? No, vinimos en tarlipes, desnudito como nos trajo Dios al mundo, y con dos piernitas para caminar, junto a los piecitos, y dos manitos para tomar, sin guantecitos. O sea, todo lo demás son accesorios que incorporó el hombre para su comodidad. No significa que sea lo natural. Entonces, está bien, uno se quema, uno tiene la arena caliente y produce nerviosismo, produce cierto estrés, obviamente al pisar cuando no es una superficie adecuada. Pero cuando venimos al mundo nadie trajo zapatillas. Por eso, Horacio, ahora actualmente se está poniendo de nuevo en teoría el de correr descalzo. Pero bueno, esto tenemos que ver, no podemos renegar tampoco de la tecnología y no podemos renegar de la ciencia y la ciencia del deporte. ¿Qué querés que diga? Para mí hay una vuelta a la naturaleza. Claro, sí, hay una vuelta a la naturaleza, yo no te digo que no, pero también se adapta. Sí, con esto vos fijate esa tecnología, que parece que fuera, más que un calzado, fuera prácticamente una media este calzado, sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, es que ese, Horacio, vos acordate que ahí lo que está tratando de buscar es que el cuerpo absorba menos impacto y por sobre todas las cosas que sea un calzado liviano y que sea adaptable al pie. Es decir, vos en cada marcha que vos vas a hacer, el pie se tiene que adaptar al impacto que vos vas a absorber. Y entonces tiene que ver relación mucho con que el pie se pueda expander en la fase de apoyo, por ejemplo, de la marcha. ¿Entiendes? Sí, analizando todo esto, bueno, el ser humano desde que nace hasta que muere usa calzado. ¿Y qué es lo que produce esto? Produce que el pie no esté preparado para pisar, a menos que esté protegido, ¿no? Usted sabe que el hombre antiguo y, por sobre todas las cosas, las tribus indígenas que están hoy distribuidas en el planeta, se manejan con los pies descalzos. Claro. Y tienen en la planta del pie
una formación epidérmica que les sirve como de suela y les protege los pies de la costumbre de andar descalzos. El ser humano, digamos, moderno ha perdido esa capacidad porque estamos calzados de que nacemos hasta que nos vamos. Sí, señor. Y ese calzado que tenemos nos vive protegiendo el pie. Tenemos un pie delicado. Usted corre sin calzado, si no se ampolla, se lastima, Sí, sí. seguro. Pero es algo lógico porque cualquiera que trabaje, digamos, con algún material, por ejemplo, de la construcción, va a formar sus Su callos callo, claro. en la mano. Generalmente nosotros que no trabajamos de eso, generalmente nosotros no nos dan una formamos pala y ni la devolvemos barremos, enseguida, claro, somos gente muy honesta. ni barremos, digamos, no nos va a ocurrir eso, pero Sí, sí. esto tiene que ver con la inteligencia innata del cuerpo humano. Y yo lo relaciono con mi profesión. Claro. Y que tiene que ver esto, es decir, la adaptabilidad que tiene el cuerpo. Claro. Es la adaptabilidad a todos estos estresores, que ya lo hemos hablado. Es decir, el estrés no solamente tiene que ver con algo mental, sino que tiene que ver con todas estas cosas que repercuten en el organismo. Y el organismo es inteligente para poder adaptarse a este medio ambiente. Y si tenemos nuestro sistema nervioso libre de subluxación vertebral, libre de interferencia, mejor adaptados vamos a estar para poder enfrentar este estrés. Los deportistas, y ya que hablamos de este tema, generalmente de élite buscan rendimiento, el rendimiento atlético para superar sus marcas. Usain Bolt, por ejemplo, él vive buscando alguna novedad para poder él volcar o mejorar su marca. Sí. Te digo Usain Bolt, como puede Sí, sí, decir porque el cualquier máximo atleta, referente. por cualquier atleta de élite. Y el tema es que también la quiropraxia colabora con estas cosas. Es decir, vos tenés tu columna alineada, tenés tu pelvis alineada y mejor marcha, por ejemplo, podés tener, o marcha o la forma de que vos corres. ¿Se entiende? Bien, se viene el Día Mundial de la Quiropraxia. Yo no sé si vamos a poder desarrollar todo hoy, pero tal vez podemos ir dando un adelanto por el horario en que tenemos y por qué lo sacamos de eje al licenciado sobre el pucho por esto que estamos consultando, por motivo de que estuvo la carrera del becario, están todas las maratones ahora que se vienen en toda la provincia de Entre Ríos con el advenimiento de la primavera y del verano. Bien. Pero bueno, ¿qué significa esto? A ver, contanos qué es el Día Mundial. El tema es así, Horacio. El 18 de septiembre, Sí. que es el próximo domingo, se conmemora el Día Mundial de la Quiropraxia. Sí, Esto lo decidió Didi Palmer. Didi Palmer fue quien descubrió a la quiropraxia y él mismo decidió el día como el Día Mundial de la Quiropraxia porque le dio ese día el nacimiento a esta profesión. ¿Cómo nace? Él le devuelve la audición a un portero en el edificio donde él trabajaba y entendió que la columna vertebral cumplía un rol protagónico en la salud. Hasta ese entonces, generalmente, la medicina apuntaba a otra cosa. le devolvió la audición. Le devolvió la audición al corregir capacidad una... auditiva. Exacto. El portero del edificio donde él trabajaba, Sí. Harvey Lillian, había perdido la audición después de haber estado trabajando en una forma encorvada. Esa es una de las versiones. La otra dice que se habían caído de la escalera, ¿sí? Ajá. De una escalera y que sufrió un traumatismo. Y él cuenta que había sentido un ruido en su columna vertebral. Didi Palmer era un curador magnético, un magnetizador, y establecía, digamos, la relación que había en la salud con la cuestión de energía, ¿sí? Hasta ese entonces, él encontró, a partir de corregir la vértebra de este portero, que le pudo devolver la audición al portero. Pero ¿se mira entiende? vos. Ahora, ¿cuál fue la conclusión que él dijo? Que el sistema nervioso cumplía un rol protagónico en la salud de las personas y que la columna vertebral, si se podía mover o desplazar, podía comprimir un nervio. Poco, pero sí lo suficiente para causar problemas de salud. Entonces, él empezó a promocionar su arte de salud en la cura de la sordera. Indudablemente después los distintos pacientes que fueron a consultarlo fueron mejorando de otras afecciones y él siempre trabajó sobre la columna vertebral de estas personas. Pero mira vos. Entonces así fue naciendo esta profesión. Si comenzamos... A ver el si slide, tenemos por ahí el directora. material. Bueno, el 18 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Quiropraxia.
5.000 años atrás Hipócrates afirmó: una o más vértebras de la columna pueden desplazarse y producir complicaciones en la salud. Exactamente. A ver, lo que decía Didi Palmer, que si bien no era el primero que ya hablaba de la columna vertebral, pero sí fue el primero en establecer que la columna y la corrección de una vértebra específica le devolvía o podía devolverle la salud a las personas. Entonces Hipócrates ya hablaba de los tratamientos de la salud. En la foto es Didi Palmer, que ya lo han bautizado, pero bueno, le han encontrado un parecido, Sergio. No sé si te acordás la otra vez que le encontré un parecido con con Mauricio. No tiene nada que ver. Pero bueno, Didi Palmer fue el fundador Pobre de la Didi quiropraxia. Palmer. Sí. Y vamos a la próxima. Sí, a ver. Bueno, esta muestra, en este slide, muestra el lugar donde trabajaba Didi Palmer y el primer libro que él escribió. Vamos a la próxima. Didi Palmer fue el fundador de la quiropraxia, fue quien le devuelve la audición a Harvey Lilliard, y esto fue un 18 de septiembre de 1895 y es cuando nace la quiropraxia. Didi Palmer tenía una visión de la salud vitalista y que estaba centrada en la subluxación vertebral. Cuando decimos vitalista, queremos referirnos a que el ser humano no solamente es acciones químicas y físicas, sino que hay una fuerza vital que le da vida. Y esta es una concepción biológica, una visión de la salud, ¿sí? La subluxación vertebral representa una limitación en el potencial innato del cuerpo para mantener su propia salud, y la corrección de la subluxación vertebral es la única intervención del quiropractor. Esto ya también lo mencionaba Didi Palmer, como diferenciándose de otras profesiones, ¿sí? Correcto. Vamos a la próxima. Esto fue un escrito de Didi Palmer que está en su libro y dice decidí establecer la fecha del nacimiento de la quiropraxia con el primer ajuste, aunque una gran parte de lo que ahora constituye la quiropraxia es el resultado de la recolección de conocimientos durante 9 años anteriores. La próxima dice que el principio básico y los principios básicos de la quiropraxia que fueron desarrollados desde ahí no son nuevos, sino que son tan viejos como la vértebra. Lo que hacía referencia es que, aunque yo afirmo haber sido el primero en corregir un desplazamiento vertebral usando la apófisis espinosa y la transversa segmentaria para llevar la vértebra subluxada a la posición normal, y de este hecho crear la ciencia que está destinada a revolucionar la teoría y la práctica del arte de la salud. Muy bien. Es decir, Didi Palmer comenzó diciendo que el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial de la Quiropraxia era el 18 de septiembre, que fue cuando le devuelve la audición a Harvey Lilliard. Y él fue el primero en decir y en diferenciarse que las manipulaciones anteriores que se habían hecho era distinto a su arte, a este arte de curar, que era a través de la corrección de una subluxación vertebral. Muy bien, y nos va a seguir comentando la semana que viene también. Lo seguimos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias, Gustavo. Un aplauso grande para nuestro querido quiropractor Gustavo Brandolin.